Derecho de réplica, narrativas falsas contra datos reales. Adelante. Iniciamos con las falsas narrativas de la asistencia de la presidenta a la final del Mundial. Adelante. Primero, recordemos que previo al viaje de la presidenta al Mundial, ya se había instalado por varios medios de comunicación una narrativa. Y esa narrativa estaba anclada como nado sincronizado en que era la peor crisis en la relación entre México y Estados Unidos. Vamos a escuchar diferentes medios cómo narraban esta crisis. Adelante. Crisis política entre México y los Estados Unidos entró hoy a una etapa mucho más aguda con las acusaciones del Palacio contra el gobierno del presidente Trump. La relación entre México y los Estados Unidos se encuentra esta noche en un punto muy delicado. Es uno de los peores momentos de su historia. Entre broma y broma, la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos es cada vez más compleja, más ríspida. Adelante. El peor momento para negociar con precisamente el presidente de los Estados Unidos. Creo que lo que estamos viviendo en estos días es verdaderamente no solo preocupante, sino en algún momento debería de causar otro tipo de respuesta por parte del gobierno mexicano. Creo que es el peor momento que yo recuerde en mis muchos años de observación diplomática en el terreno binacional. La disputa entre México y Estados Unidos ha escalado hasta su relación comercial al entrar en una fase de profunda desconfianza. Donald Trump ha dejado de ver a México como un socio estratégico. Ahora lo cataloga como una amenaza a la seguridad nacional. ¿Es el peor momento de la relación bilateral en cuántos años? Pues yo creo que desde los 80, Carlos, cuando por un lado las políticas exteriores de México y Estados Unidos chocaron. México mandó unas cartas al gobierno de Trump para quejarse de los operativos de ICE y el gobierno americano le dio una bofetada. En el peor momento de la relación con Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum le sigue echando más leña al fuego. ¿Se acuerda de aquella cabeza fría? Bueno, pues de esa cabeza fría parece que no queda nada. La conferencia mañanera de hoy exhibió a una presidenta inestable y descontrolada. La doctora Sheinbaum lanzó una metralla de declaraciones incongruentes sobre la relación con Estados Unidos, declaraciones que chocan entre sí y que chocan con la realidad. Vea usted. Ahora, nadie desea en México pues un conflicto con Estados Unidos, nadie. Pues no parece. Hoy no hubo partido del Mundial, pero créame que no faltó el entretenimiento. Si teníamos alguna duda de que Estados Unidos no le tiene ninguna confianza al gobierno de México, hoy la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, se encargó de confirmarlo. Se calentó la conversación entre Trump y Sheinbaum. Se calentó como nunca habíamos visto que se calentara, en cuestión de horas. En diferentes momentos los medios insistían que había una crisis en la relación entre México y Estados Unidos. Lo podemos ver en estos videos. Adelante, pero también lo recogió El País, México, ante la embestida de Trump, la peor crisis bilateral en décadas. CNN vive su momento más tenso en décadas, la relación entre México y Estados Unidos. Informador MX, ¿qué mueve la crisis diplomática México-Estados Unidos según Riva Palacio? La saga. Tras la sentencia del mayo advierten que lo que viene en la relación de México-Estados Unidos será aún más difícil de lo que ya se ha vivido. Jorge Castañeda, seguir insistiendo en los mismos métodos, las mismas tácticas, los mismos sermones presidenciales, solo pueden llevar, en el mejor de los casos, a los mismos resultados, el caos actual. Agravio compartido, responsabilidad compartida, ese es el dilema que enfrenta Sheinbaum, atrapada en la trampa del espejo retórico, en el peor momento de la relación con Estados Unidos de los tiempos modernos. Nado sincronizado. Adelante. Y entonces, cuando estaba esta narrativa instalada en nuestro país de que era el peor momento de la relación de Estados Unidos, viene la invitación del presidente Trump de manera personal a la presidenta para que pueda asistir y acompañar en la final del Mundial. Vamos a escuchar a la presidenta. Muy buenas tardes, les informo que el día de mañana voy a estar en la final de la Copa Mundial de FIFA. El día de ayer recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir. Va a estar también el primer ministro Carney. Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo, y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a representar a México el día de mañana y estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México. En la peor crisis diplomática la invita personalmente el embajador de Estados Unidos,
pone un tuit donde dice: felicidades a España por ganar la Copa del Mundo de la FIFA. La presidencia del presidente Trump y de la presencia del presidente Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum en la final reflejó la alianza sin precedentes que han construido. Esto, sin lugar a dudas, pues tiraba la falsa narrativa de que había una mala relación. Entonces, quedándose sin esa narrativa, pues hay que iniciar otras nuevas, porque así funcionan los ecosistemas digitales. Van estableciendo narrativas, se agota una, porque se cae su credibilidad y surge una nueva. Vamos a ver la consistencia de esta metodología de mentiras. Adelante. Nueva narrativa falsa. Trump le truena los dedos a la presidenta para que acuda al Mundial. Vamos a escuchar. Nomás tronó los deditos el presidente Trump y ahí va la presidenta Sheinbaum a acompañarlo a la final del Mundial. Y todo lo que nos dijo está rompiendo con sus principios, contradiciendo todo lo que dijo con tal de no ir a los partidos aquí en México. Que si los boletos carísimos, que si no podía prestarse a eso, que si a ella le gusta ver el fútbol donde lo ve el pueblo. O que nos diga ¿a qué hora es la rifa para ver a qué niña indígena le va a ceder su boleto? Digo, para ser congruentes. Anfitrión, o sea, a las invitaciones de Trump sí va, a las de FIFA no. Va a ir a un partido en Nueva York, va a ver el juego entre España y Argentina, donde los boletos cuestan hasta 10 veces más que los del partido inaugural. Claro, va porque pensará que allá no corre el riesgo de ser abucheada. ¿Dónde quedó eso de los boletos carísimos de 120,000 pesos? Esos que solo podía pagar la élite. Se le olvidó. Ahora no va a donar su boleto a una niña que le gusta el fútbol. Pura simulación, es una... En la 4T dicen que aman mucho al pueblo, pero la verdad es que son muy sensibles en su piel. No les gusta que alguien los critique porque, inmediatamente estallan. Y bueno, pues Sheinbaum prefirió estar en eventos sumamente controlados, encerrada en su palacio, antes que enfrentar al Estadio Azteca, por ejemplo. Sin embargo, no le pudo decir que no al presidente Trump. Obviamente Melissa Belli, ya hemos hablado de ella, es uno de los trolls de este ecosistema, nomás le tronó los dedos. Javier Lozano, el peor secretario de Trabajo que ha tenido este país, nuevamente, pero le truena los dedos Trump y sale volando a la final. Van Pipe, Trump le truena los dedos. Mario Luis Ramos, Claudia Sheinbaum nos dio la razón, fue a la final del Mundial porque Donald Trump le tronó los dedos. Sale el ecosistema digital, retomando esta narrativa, todos a repetir, le tronó los dedos. Se les cae la narrativa. Viene la visita, es una visita exitosa, diplomática, donde asisten los 3 mandatarios, donde fue sede el Mundial, no solamente la presidenta, sino el primer ministro de Canadá, Carney, y empiezan a salir estas fotografías de esta visita exitosa. Entonces se les cae esa narrativa, pues hay que instalar otra. Adelante. Nueva narrativa. La presidenta derrocha en el vuelo a Nueva York. Y fíjense bien, este es uno de los medios de comunicación o pseudomedios de comunicación que ha creado este ecosistema, que es La Derecha Diario. 5:20 p.m. de julio 18. Primero saca una noticia donde dice, tal cual, el director de Derecha Diario explicó la importancia de tener un avión presidencial, luego del que el inepto AMLO lo rifara para hacer populismo. Que el jefe de Estado dependa por completo de las aerolíneas comerciales es propio de una república bananera, no de una nación como la nuestra. 5:20. 2 horas después, cuando se entera que la presidenta, dado que se cancela el vuelo por el mal tiempo, porque hay una tormenta eléctrica, la presidenta iba a viajar en un vuelo comercial, hay una tormenta eléctrica, por lo cual se decide viajar en un avión de Sedena. Se enteran 2 horas después, sacan un tuit, el mismo medio de comunicación, el mismo día, 2 horas después, urgente, a gastar a lo loco. La comunista Claudia Sheinbaum volará en un avión de la Sedena para asistir a la final del Mundial en Nueva York, donde se encontrará con el presidente Trump. A ver, que no la crítica del propio medio era que éramos una república bananera por no tener un avión presidencial propio. 2 horas después ya se trata de un gasto excesivo. Aquí las notas de cómo se retoma la decisión de seguir asistiendo al Mundial.
Por cancelación de vuelos, Sheinbaum viaja en aeronave de Sedena a la final del Mundial 2026 en Nueva York. Se les cae la narrativa. Hay que construir una nueva. Adelante. Es una contradicción. ¿Cómo es posible que no fue a la inauguración, pero sí asiste a la final del Mundial? Y así, Adela Micha, presidenta Sheinbaum, ¿tuvo miedo a la rechifla o por qué con Trump sí fue al estadio? Luis Cárdenas evitó una final mundialista en México, pero sí acudió a Nueva York para reunirse con Donald Trump. Nuevamente, López San Martín, Claudia Sheinbaum no acudió a un solo partido del Mundial en México, pero sí irá a la final de Estados Unidos. Ninguno de ellos, por supuesto, retoma que ninguno de los mandatarios asistió a las inauguraciones en sus países, cosa que sí se hizo para la final, en donde acudieron los tres en esta visita diplomática de coordinación por un exitoso mundial. Por supuesto que eso no es retomado como crítica por ninguno de estos medios. Adelante. Y surge entonces una nueva. Ya llega la presidenta, 2 de la mañana, a pesar de la tormenta, llega y es recibida por muchos de nuestros paisanos, quienes esperaron horas para poderla ver y recibir en el aeropuerto. Y entonces empieza la narrativa. Por un lado, que si eran pocos, por el otro lado, que si eran acarreados. Aquí está. No se dejen engañar, a Claudia Sheinbaum solo la recibieron 12 chairos migrantes. Los que aparecen después que hacen bolas son mariachis, que llevó el consulado, una veintena de reporteros y 15 guaruras. Voy a ir a Nueva York a demostrarle a Trump cómo me aman en Estados Unidos mis 25 acarreados. A la derecha, la bienvenida que le dieron a Sheinbaum en Nueva York, los acarreados que mantiene Morena en Estados Unidos. Llevaron a los acarreados que pertenecen al comité de Morena en Nueva York. Vamos a ver el video de cómo recibieron a la presidenta. Adelante. Dejar pasar un tuit más, el tuit de Salinas Pliego, también aquí comentado en una mañanera del pueblo, donde retoma, más allá que dice junta más gente, un gato atropellado, lo que retoma es un tuit de José Díaz. También hemos hablado ya de este personaje, que es uno de los principales promoventes de desinformación, pero fíjense bien, porque tiene que ver con el espíritu de esta comentocracia. Haz lo tuyo. Retomado este tuit por Salinas Pliego, para poner en contexto qué quiere decir esto, está haciendo un llamado a ICE para que acudiera a presenciar supuestamente a las personas que habían ido a recibir a la presidenta. Hay que recordar que 17 paisanos mexicanos han perdido la vida por las políticas impulsadas por ICE. Y no solo eso, de esos 14 han sido en centros de detención y otras enredadas. La última se trata de un mexicano con más de 30 años viviendo en Estados Unidos sin ningún antecedente criminal. Ya México ha hecho público las denuncias que ha estado presentando para la atención de estos casos, y esto, en su odio por México, es lo que retoman, que en buena medida es lo que desean. Se les cae la narrativa. Los mexicanos, los paisanos, reciben a la presidenta. Va una nueva. Adelante. Por un lado, muy feliz en el palco cuando debería estar indignada, y por el otro lado, la narrativa de ignorada, porque ni ellos se ponen de acuerdo. O estaba muy feliz en el palco o fue ignorada. Atípical, ignoraron a Sheinbaum en el partido. Carlos Alarraqui se burla del gesto serio de la presidenta durante la final de la FIFA. Entonces, muy seria e indignada. Pero por el otro lado, ahí está México a la derecha. ¡Qué sonriente! La comunista Claudia Sheinbaum se vio muy sonriente en el palco exclusivo del estadio de Nueva York mientras conversaba con el presidente Trump, quien le instruyó que fuera a ver la final del Mundial entre España y Argentina. ¿Cómo integrar las dos versiones de la presidenta? En México, vendiendo odio contra España, el capitalismo y Estados Unidos, mientras simula que la dignidad nacional la defiende con gritos, exigencias de disculpas coloniales y nacionalismo rancio. Y dos, ahora la misma presidenta posa sonriente entre Trump, Melania, Carney y el rey Felipe VI. Les molestó mucho el video que vieron de cómo se realizó esta visita. Adelante.
Adelante. Una más, ningún papel relevante. Por supuesto, el bastante misógino de Riva Palacio, el viaje de Claudia Sheinbaum a la final del Mundial en Nueva York debió haberle dolido. ¿Cómo explicar que su desprecio al torneo y sus desaires tenían que tragárselo porque Trump le había convocado a hacer música de acompañamiento? Se les cae la narrativa. La presidenta no solamente acude, sino que participa en la premiación y le entrega el Balón de Oro, es decir, el segundo premio más importante. Adelante. Una más, la abandonaron, estaba perdida. Bueno, hasta burla hicieron del suceso cuando nuevamente nadie la peló. Se viraliza un video de la inservible Claudia Sheinbaum visiblemente confundida tras darse cuenta de ser abandonada. Y luego salen todas las imágenes de todos como debían esperar para entrar a los túneles. Adelante. Pedimos su colaboración para encontrar a la niña Claudia Este tipo de videos que presenta Latinus, cuando en realidad se trata de la espera para poder pasar a los túneles, que no solamente fue su caso, sino el caso de todos los otros participantes. Adelante. Aquí están los otros también, esperando para poder pasar. Adelante. No saludaron en el podio. Una más. Instalan la narrativa de que Argentina o Messi, ¿no? Messi, aplausos. Así se trata a la presidenta cómplice de delincuentes. Obviamente editan un video, porque entre la inteligencia artificial y las ediciones, y lo presentan de esta manera. Adelante. ¿Se puede ver? Fíjense bien cómo lo editan. Le ponen y ahí viene la edición, para que parezca que pasa de largo y no se saluda. Y hay toda una narrativa alrededor del desprecio, según de los jugadores de Argentina. Adelante. Finalmente, dos pilones que no podemos desaprovechar la oportunidad. Vean ya esta grotesca broma. La presidenta de México, que denunciaba el robo del oro español, entregó el Balón de Oro al capitán de España. Claudia Sheinbaum 2025, que los españoles pidan perdón y nos devuelvan el oro. Claudia Sheinbaum 2026, y presentan esta imagen. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, entregando el oro a España. ¡Qué contradicción de la presidenta! Y la joya de la corona, adelante. Saben quién es este personaje, ¿no? Vamos a escucharlo. Aquí lo que les quiero decir es lo que me dijo mi fuente y que realmente sucedió. Llega al Kimpton, llega a las 11 de la noche y antes de llegar a su habitación fue llamada al Business Center de ese mismo hotel, que es un pequeño espacio, y ahí estaba siendo esperada por un alto funcionario de la CIA y otro del FBI, cuyos nombres no puedo revelar. Bien, cuyos nombres no puedo delatar, de la CIA, del FBI, esperándola en el hotel. Todo fue una trampa, lo que querían era arrestarla. Emilio Vallejo, uno de los principales promotores de toda esta desinformación, la invitación de Trump resulta en extremo sospechosa. Claudia Sheinbaum podría ser arrestada por agentes de la FBI y la DEA al instante de pisar suelo estadounidense. O bien, el Departamento de Justicia le ofrecería el estatus de testigo protegido a cambio de renunciar a la presidencia de México, declarar todo lo que sabe con respecto a los vínculos entre AMLO, Morena y el narco, así como facilitar al Pentágono la información necesaria para atacar a los cárteles. Y luego, como si Rubio hubiese dicho, hablaremos con Sheinbaum cuando esté en Nueva York. Fíjense nomás la narrativa final de esta historia. Bueno, una reflexión final que debemos hacer todos es la siguiente. ¿Qué hubiera dicho este ecosistema digital, la derecha, la comentocracia, si la presidenta no hubiera asistido y el lugar de México se hubiera quedado vacío? Recordando un poco cómo inicia esta serie de narrativas. Pues dejamos esa reflexión para los que nos escuchan.